Lo que respecta a la zona andina, los pueblos indígenas han desarrollado formas propias de cuidado y educación que se han transmitido de generación en generación y que están profundamente ligadas a la cosmovisión andina. La enseñanza comienza siempre en el hogar y fortalece en la comunidad, donde los niños y jóvenes aprenden principalmente a través de la observación y práctica y la participación activa en las actividades diarias. Los labores como la siembra, la cosecha, el pastoreo y la elaboración de artesanías se convierten en espacios de aprendizajes, donde se enseñan conocimientos prácticos junto con valores como la responsabilidad, el trabajo colectivo y la solidaridad. En lo que respecta al cuidado, se manifiesta en el respeto hacia los adultos mayores, quienes son considerados portadores de mucha sabiduría y memoria ancestral. En lo que respecta a la protección de la Pachamama, entendimos que como un ser vivo y que merece respeto y agradecimiento, eh, a través de prácticas como la Minga y el Aini, los miembros de la comunidad aprenden la importancia de la solidaridad, la ayuda mutua y la convivencia armónica. Además, la educación propia incluye la transmisión de lengua quichua, los relatos orales, las festividades y los rituales que fortalecen la identidad cultural y el sentido de pertenencia. Entonces, de esta manera, la educación en la Sierra Ecuatoriana no solo busca enseñar los conocimientos, sino formar personas conscientes de su cultura, que están realmente comprometidas con su comunidad y responsables del cuidado de la naturaleza. La educación propia en la Amazonía ecuatoriana es un proceso de construcción colectiva que nace desde las comunidades indígenas Guarani, Aicofán y Siecopay. No se trata solo de aprender matemáticas o leer y escribir, sino de aprender desde el territorio, desde las prácticas culturales y para proteger la selva y sus saberes ancestrales. Muchas personas que ahora lideran procesos de educación propia vivieron una educación de tipo colonial, donde el currículo llegaba desde fuera y estaba en español, sin tomar en cuenta sus idiomas ni conocimientos culturales. Nemonte Nenquimo recuerda que cuando era niña los profesores venían de otras ciudades y daban clases en español, lo que dificultaba su aprendizaje porque ella no hablaba esta lengua. Ella dice, muchos docentes no hablaban las lenguas indígenas locales y los niños tenían que aprender en un idioma ajeno. En las comunidades, la educación va más allá del aula. El territorio se convierte en escuela y acciones como tejer canastas o caminar por la selva son formas de aprender matemáticas, ciencias naturales, botánica, geografía y arte, todo integrado en la vida cotidiana. Un ejemplo es Emerigildo Criollo, que explica que su abuela le enseñó a tejer canastas, donde sin saberlo aprendió matemáticas, geografía y botánica. La educación propia no es solo escolarización, es una herramienta de resistencia cultural y defensa territorial. Los niños y niñas aprenden el uso de plantas medicinales, la historia de su pueblo, actividades manuales como fabricar canoas y la importancia de defender la selva. Como lo describe Gaba Guiquita, el primer camino de la educación propia es el territorio. Sin territorio no puede funcionar. La educación propia en la Amazonía ecuatoriana es un ejemplo vivo de cómo los pueblos indígenas están reconfigurando la enseñanza para que sea significativa, culturalmente relevante y vital para la protección del territorio. Este proceso desafía las formas convencionales y demuestra que aprender desde la vida y el entorno es formativo y transformador. Ahora vamos a hablar sobre las experiencias de cuidado y educación en los pueblos y comunidades de la costa ecuatoriana, un territorio caracterizado por su gran diversidad cultural, donde conviven comunidades montubias, afroecuatorianas, cholos y pescadores artesanales. En estas comunidades, el cuidado de niñas y niños se basa principalmente en la familia y la comunidad. La crianza no es solo una responsabilidad individual, sino compartida. Padres, abuelos, tíos
e incluso vecinos participan activamente en el crecimiento y la protección de ellos, fortaleciendo vínculos afectivos y el sentido de pertenencia. El aprendizaje se da de forma natural, a través de la observación, la participación en la vida cotidiana. Los niños y niñas aprenden acompañando a los adultos en actividades como la pesca, la agricultura, la cocina o el cuidado de los animales. De esta manera, el conocimiento se transmite mediante la práctica y la experiencia. La educación tradicional de la costa ecuatoriana se apoya mucho en la oralidad. Los cuentos, las leyendas, los cantos y los juegos tradicionales cumplen un papel fundamental en la formación de valores como el respeto y la responsabilidad. En comunidades afroecuatorianas, por ejemplo, los arrullos y las músicas tradicionales acompañan lo que es el desarrollo emocional desde la primera infancia. Estas experiencias de cuidado y educación son fundamentales para la educación inicial intercultural, ya que permiten reconocer y valorar los saberes ancestrales y culturales de cada comunidad. Para nosotros como docentes, como futuras docentes, comprender estas prácticas es clave para ofrecer una educación respetuosa, inclusiva y contextualizada, que fortalece lo que es la identidad cultural de los niños y niñas. En nuestra investigación sobre las experiencias de cuidado y educación en los pueblos indígenas del Ecuador, pudimos conocer cómo la educación va más allá del aula y se vive en la familia, la comunidad y la relación con la naturaleza. En los pueblos quichua de la región andina, la educación se transmite principalmente en el hogar y la comunidad. Los niños aprenden observando y participando en actividades cotidianas como la agricultura, el cuidado de los animales y las tradiciones espirituales. Los abuelos también cumplen un rol muy importante, ya que se transmiten los saberes ancestrales, valores y el respeto hacia la Pachamama. En la Amazonía, especialmente en el pueblo Shuar, la educación está profundamente ligada a la naturaleza. Los niños aprenden a través de las experiencias directas como la pesca, la caza y el uso de plantas medicinales. La enseñanza se da mediante relatos orales y prácticas comunitarias que fortalecen la identidad cultural y el cuidado del entorno natural. En la costa ecuatoriana, las prácticas educativas se desarrollan principalmente en la familia, combinando tradiciones ancestrales con elementos de la educación mestiza. Promueven valores como la cooperación, el respeto y la participación en actividades comunitarias. Al comparar estas prácticas con nuestra cultura, observamos que, a diferencia de un sistema educativo formal, estas comunidades priorizan el aprendizaje vivencial, colectivo e intergeneracional. Esto hace reflejo a que la interculturalidad, ya que cada cultura aporta saberes valiosos que deben ser respetados y reconocidos. Comprender que estas prácticas es muy importante en la educación inicial porque permite formar niños sensibles, respetuosos y conscientes de la diversidad del Ecuador, promoviendo una educación inclusiva y de calidad.